Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca del oncenio de Leguía. Este tema forma parte de la unidad 6 de Historia del Perú y es el segundo bimestre. Ahora, nosotros en este capítulo, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar el aspecto interno, externo y la famosa Constitución de 1920. Nosotros sabemos que la administración de Augusto B. Leguía significó la primera reestructuración del Estado republicano del siglo XX. Este gobierno ocasionó la dependencia del capitalismo norteamericano mediante una política de empréstitos. Así el Perú se construyó en un nuevo mercado, por ejemplo para los automóviles Ford, y también se aplicó una política vial que se caracteriza por la construcción de una red de carreteras a nivel nacional, en la que incluso se empleó medios censurables. Al concluir esta parte comprendemos la consecuencia de este gobierno. Durante el oncenio se trató de llevar la presencia del Estado a nivel nacional a través de una burocracia estatal que daba empleo a los sectores medios, profesionales y pequeños propietarios beneficiados en el proceso de urbanización. En el plano político, Leguía estableció un gobierno dictatorial, que tuvo en este caso su guardia civil y los altos mandos militares. Sus principales mecanismos eran las de control. Si bien trató de ganarse el apoyo indígena, la situación de este no cambió y producto de ello fue la rebelión del sur en el año de 1923, además de la creación del Comité Pro-Indígena del Tahuantinsuyo, una institución paralela al patronato de la raza indígena. Y el 4 de julio de 1919, con la intervención de la Gendarmería y el apoyo del Partido Constitucional, Augusto B. Leguía derrota a José Pardo y Barrera y bajo el pretexto de haberse anulado los votos a su favor, Augusto B. Leguía inicia así su largo gobierno al que vamos a denominar, y él mismo lo va a denominar, la llamada Patria Nueva, o el gobierno del oncenio de Leguía. Entonces, vamos a empezar con la clase, toma nota. Aspectos internos del gobierno de Leguía, el llamado oncenio. Anteriormente se ha hecho referencia el vínculo económico y financiero del leguismo con las capitales norteamericanas. También se ha explicado la presión, en este caso, o se va a hacer en la siguiente clase, la presión contra los gamonales del sur y de los hacendados del norte. Para desarrollar este proceso, Leguía y su grupo de burguesía intermediaria industrial, también comerciantes y burócratas, se encaminaron en una política de centralización estatal y con el apoyo del ejército lograron forjar la primera reestructura del aparato estatal en el siglo XX. En las elecciones del año de 1919, los candidatos fueron Antero Aspillaga por el Partido Civil y Leguía. Este planteó un discurso modernizador y nacionalista, prometió recuperar el Morro e integrar todas las regiones del Perú. Ofrecía tomar en cuenta a la clase media e indígena, ampliando aquellos sectores marginados por el civilismo aristocrático. Realizó las elecciones, los votos para Leguía empezaron a ser impugnados y este, con el apoyo del Estado Mayor Militar de Lima, representado por Pedro Pablo Martínez, logró consolidar el golpe de Estado contra Pardo y Barrera. A poco de asumir el mando presidencial, Leguía dio un autogolpe de Estado disolviendo el Congreso y va a promulgar la Constitución de 1920, que ya en la siguiente diapositiva voy a explicar, que le va a permitir seguir con un gobierno dictatorial. Se solicitó en este caso una misión francesa y luego una norteamericana para que reorganice un ejército profesional y oriente a los flamantes miembros de la Guardia Civil, de la Guardia Republicana y de la Policía de Investigaciones llamada la PIP. Se funda la primera comandancia de la Guardia Civil, se va a instaurar la Escuela de Aviación Militar con la asesoría militar de Estados Unidos. Se va a adquirir armamentos sofisticados y variados para anular todo movimiento de rebeldía, tanto en los lugares de Chota, Puterbo y Huargayoc en el año de 1924. Asimismo, se van a develar con fuertes represiones las insurrecciones separatistas de Iquitos. Recordemos que también a inicios del año de 1919 se va a dar lo que viene a ser un inicio, una persecución y una deportación de todo miembro del civilismo, y aquellos que estaban en contra del gobierno de, en este caso de Leguía, todos ellos eran enviados a las prisiones políticas. ¿Cuáles eran esas prisiones políticas? La primera, que estaba al frente del Callao, que viene a ser la isla de San Lorenzo, y la segunda era la isla de Taquile en el lago Titicaca.
que eran lugares de prisión política. También se produjo la clausura de diarios que se oponían al gobierno de Leguía. Por eso yo les indiqué al inicio que el gobierno de Leguía era también denominado un gobierno dictatorial. No permitía que nadie hable en contra de su gobierno. Otro aspecto importante que podemos mencionar durante su gobierno, aspecto interno, viene a ser la conmemoración del centenario de la independencia nacional en el año de 1921, donde en este caso se va a dar la asistencia de embajadas y misioneros, en este caso de aproximadamente 29 países. Se crea la medalla del primer centenario de la independencia nacional. Se va a dar otro suceso también importante, la consagración del Perú al corazón de Jesús, que viene a ser en el año de 1929, que tuvo como animador al padre Mateo Garbley, pero se encontró en posición con un grupo de estudiantes que estaban en contra, de estos estudiantes universitarios que estaban dirigidos por Víctor Raúl Haya de la Torre, lo que va a ocasionar la agresión de este caso de la gendarmería, que ocasionó la muerte de un obrero y un estudiante. Entonces aquí la población también va a estar en contra de todos estos movimientos, de todos estos cambios que realizaba el presidente. Nada de lo que hacía el presidente les parecía bien. Entonces, mira, con solo hacer una consagración al Sagrado Corazón de Jesús va a traer la muerte de un obrero y de un estudiante que va a estar liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces, estos vienen a ser los principales sucesos durante el aspecto interno de Leguía. La Constitución Política del Perú, la de 1920. Una comisión de constitución se encargó de redactar las reformas oportunas de la Constitución de 1860 para promulgar, la Constitución que fue redactada el 18 de enero de 1920, la nueva Constitución para el Perú. Esta se convirtió en el sustento jurídico del régimen de Leguía. Las más importantes disposiciones fueron las siguientes. Se va a prolongar en este caso el periodo presidencial de 4 años a 5 años. Ahora el presidente va a gobernar 5 años. Quedaba prohibido la reelección. Siguiente. Se va a dar, en este caso, se reconoce que el Estado profesa la religión católica, apostólica y romana. Aún así, nadie podía ser perseguido por sus creencias, o sea, se permite otro tipo de religiones también. Tercera, se va a reconocer la existencia legal de las comunidades indígenas. Se crearon sobre todo los congresos regionales en el centro, sur y norte de la República con diputados elegidos al mismo tiempo por el Congreso. Esos congresos se implantaron para darle vida a las provincias. Ahora, en el año de 1920 se va a presentar una reforma constitucional. Otros la denominan enmienda, que va a permitir una cierta modificación. O sea, vamos a ver cómo Leguía va a modificar esta constitución, la de 1920, de acuerdo a sus propios beneficios. Eso lo vamos a ver reflejado en el año de 1922, donde se va a permitir la reelección presidencial para que de esta manera en las elecciones, cuando termine el gobierno de 1924, se presentara como único candidato. En 1926, el Congreso aprueba por unanimidad el proyecto que permitía la reelección presidencial indefinida. O sea, Leguía podía terminar su gobierno de 5 años, luego podía otra vez lanzarse como candidato y podía aún seguir en un gobierno de 5 años más y otras terceras si es que él creía oportuno. Mira bien las modificaciones que hace Leguía para que se quede eternamente en el poder. Leguía, en este caso, fue reelegido por segunda vez. Todo ello va a permitir que otra vez permanezca en el poder. Entonces vamos a ver cómo Leguía modifica la Constitución cuantas veces él quiera. ¿Y quién va a ser la encargada de realizar esas modificaciones? Pues la Asamblea General y la Reforma Constitucional, que en ese tiempo va a estar dirigido por Mario Cornejo. Se van a encargar de todas las modificaciones. Si Leguía decía a Cornejo, modifícame acá la Constitución, coloca esto, cambia eso, pues Cornejo realizaba todos los cambios que Leguía quería o disponía. Aspecto externo. En el aspecto externo nosotros vamos a hablar de dos tratados importantes, el Tratado Salomón-Lozano y el Tratado Rada-Gamido-Figueroa. ¿En qué consistió el Tratado Salomón-Lozano? El Tratado Salomón-Lozano fue firmado con el país vecino de Colombia. Aunque tú lo creas y no lo veas absurdo, este tratado en sí no debió firmarse.
No debió firmarse, ¿por qué? Ahora te voy a explicar por qué no debió firmarse este tratado. Este tratado se estableció cuando no existía ningún problema limítrofe entre Colombia y Perú. Se firmó en el año de 1922 de manera discreta. Encima la población peruana, ni mucho menos el Congreso, sabía de lo que el presidente hacía en secreto. A través de este acuerdo, el Perú desplazó sus límites del río Caquetá hasta el Putumayo. Por lo consiguiente, cedió amplios territorios amazónicos a Colombia. Tomando en cuenta el contexto, el Perú había recibido su primer préstamo de Estados Unidos. Ahora, ¿qué tiene que ver Estados Unidos, Miss, en esta firma de este tratado? Muchos jóvenes. Nosotros recordemos, en este caso, o si no lo sabías, ahora lo vas a saber, que en el año de que el país, ¿no?, lo que viene a ser Panamá, en América Central, formaba parte de Colombia. O sea, todo eso era Colombia. Lo que es Panamá, todo formaba parte de un solo país, Colombia. Pero en el año del 9, en el año de, ¿no?, el 9 de noviembre de 1903, ¿qué decide Panamá? Panamá decide buscar su autonomía, ser un país, ya no formar parte de Colombia, apoyado por Estados Unidos también. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Panamá logra su autonomía en el año de 1903. Y mira, sorpresa, inmediatamente Panamá va a pasar bajo el control político de Washington. En resumen, ¿qué quiere decir? Que Estados Unidos quitó el territorio a Colombia. Entonces, como había cierta fricción, cierta rencilla por ese territorio perdido, para quedar bien Estados Unidos y haya un acuerdo, un buen lazo económico y político con Colombia, ¿qué es lo que va a hacer? Fácil. Como Perú necesita dinero, voy a pedir a Leguía, en este caso, que le ceda ese territorio de manera voluntaria, entre comillas, a Colombia. Y de esa manera, Estados Unidos te va a prestar a Leguía una cierta cantidad de dinero para que puedas hacer obras. ¿Ves? Puedes creer cómo la política se maneja en el Estado. Todos son intereses, nada es gratis. Entonces, por eso perdimos una gran cantidad de territorio de la selva, simplemente porque Leguía quería dinero. ¿Y quién le podía dar? Estados Unidos. Pero Estados Unidos pedía una sola condición nada más, que nosotros regaláramos o cediéramos nuestro territorio a Colombia. Entonces, eso es lo que se va a dar. ¿Por qué? ¿Y por qué Colombia va a aceptar? ¿Qué importante había en esa parte de la selva? Había bastante petróleo, teníamos una gran cantidad de petróleo y Colombia acepta ese tratado. Entonces ya sabes en qué consistió ese tratado vergonzoso de Salomón Lozano. Nosotros cedimos parte de nuestra selva y Colombia quedó muy feliz porque recibió una gran cantidad de zonas petroleras que en la actualidad son explotadas. ¿Ya? Entonces eso consiste en el tratado Salomón Lozano. Vamos con el siguiente tratado. El tratado con Chile o el tratado Rada Gamía Figueroa Larraín o tratado de Lima. A ver, nosotros recuerda que tenemos un problema pendiente con este país que consistía en el llamado plebiscito para determinar la posición de los territorios de quién, de Tacna y Arica. La estrategia chilena consistía en boicotear la formación de la comisión que debía determinar las condiciones de la realización del plebiscito y así garantizar su efectivo proceso de chilenización. Ya les expliqué en qué consiste la chilenización. Es por ello que en el año de 1929, después de varios intentos de mediación, incluso de los Estados Unidos, se llegó por fin a un acuerdo, que en su momento fue calificado como una repartija. ¿Para qué? Donde Tacna fue devuelto a nuestro territorio peruano y se aceptara totalmente la cesión del territorio de Arequipa. El gobierno chileno se comprometió a construir un muelle apto para el comercio exterior entre ambos países. Esto fue incumplido por Chile hasta finales del siglo XX, cuando en el gobierno de Alberto Fujimori, mira cuántos años tuvo que pasar, durante el gobierno de Alberto Fujimori recién se construyó este puente comercial entre Perú y Chile. Entonces, acá en los dos tratados tiene que ver mucho Estados Unidos, por eso se califica al gobierno de Lonceño de Leguía como un gobierno entreguista. Entregó todo a cambio de que Estados Unidos le prestara y le diera dinero. Entonces, eso forma parte del aspecto externo.